de mí, no te harás imagen. Continuamos con nuestras exposiciones sistemáticas en los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20 y vamos a leer los versículos 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La semana pasada iniciamos el estudio del tercer mandamiento, considerando su importancia dentro de la ética bíblica. ¿Qué tan importante es este mandamiento? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Por qué Dios advierte en su palabra que Él no tendrá por inocente al que tomare su nombre en vano? Para responder estas preguntas, concentramos nuestra atención en el significado del nombre de Dios en las Escrituras. Y decíamos que en la cultura de los tiempos bíblicos, un nombre era mucho más que una palabra para designar, para llamar o identificar a una persona. El nombre solía incluir todo lo que esa persona era como persona. Toda su reputación estaba encerrada en su nombre. Y lo mismo ocurre con Dios. Su nombre es una revelación de sí mismo como creador y redentor, de modo que exaltar su nombre es exaltar a Dios mismo, así como menospreciarlo y tomarlo como algo ligero y sin valor, implica un menosprecio de la persona misma de Dios. Detrás del nombre de Dios está Dios mismo. Y Dios no quiere que hablemos de Él o pensemos en Él con ligereza. Así que, hermanos, el foco de atención de este mandamiento es el honor, la reputación, la majestad, la gloria de Dios y el temor reverente que todo eso debe producir en nosotros. Hermanos y amigos, el tercer mandamiento nos lleva de la mano al temor de Dios, a tener una perspectiva adecuada de la grandeza de Dios y del temor reverente que debemos mostrar nosotros en consecuencia. Nuestro Dios es glorioso, majestuoso, digno de honor, reverencia, y cuando hablamos de Él, cuando hacemos alguna referencia a Él en nuestra conversación, o aun cuando pensamos en Él, debemos hacerlo con esa conciencia. Nuestro Dios es digno de ser temido. Ahora bien, en nuestro sermón anterior no pudimos detenernos como hubiésemos querido en este concepto del temor de Dios. Y lo que deseo hacer en esta mañana es ampliar este punto para entrar luego en el contenido del tercer mandamiento, aunque eso tendrá que esperar Dios mediante el próximo domingo. Para que no perdamos de vista dónde nos encontramos actualmente en nuestro bosquejo, aún seguimos considerando nuestro primer encabezado, la importancia del tercer mandamiento. La importancia del tercer mandamiento. La semana pasada, como ya dije, nos concentramos en el significado del nombre de Dios. Hoy centraremos nuestra atención en el temor que ese nombre debe inspirarnos. Ahora bien, algunas personas se espantan cuando escuchan hablar del temor de Dios. Suponen que se trata de un concepto arcaico, anticuado, algo que pertenece a la era antiguo testamentaria y que no debe ser mencionado siquiera en la presente dispensación del nuevo pacto. Máxime tomando en cuenta que estamos ministrando la palabra de Dios a finales del siglo XX,
a punto de entrar en el siglo XXI. Sin embargo, cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que este concepto es tan parte del nuevo pacto como lo fue del antiguo. De hecho, una de las promesas que encontramos en el Antiguo Testamento de las bendiciones que tendríamos en esta era del nuevo pacto es que Dios pondría su temor en el corazón de sus hijos. Hablando de las bendiciones que vendrían al pueblo de Dios a través del Mesías y de su obra redentora, dice Dios en Jeremías capítulo 32, versículos 39 y 40, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. La mayor bendición que Dios nos da es su propia presencia en nuestras vidas, el poder andar en comunión íntima con Él. Dios es la fuente de todo bien. Ninguna bendición es mayor que su compañía y ninguna desgracia se compara con estar lejos de su presencia. Por esa razón, parte de la bondad de Dios para con su pueblo tiene que ver con implantar su temor en nuestro corazón, pues es ese temor el que impedirá que nos alejemos de Él. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Los beneficiarios de las bendiciones del nuevo pacto se reconocerían por ser hombres y mujeres temerosos de Dios. Esa es la promesa que encontramos en el Antiguo Testamento y esa es la realidad hecha ya viva que encontramos en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 9, en el versículo 31, se dice de las iglesias que estaban en Judea, Galilea y Samaria, que tenían paz y que eran edificadas en el temor del Señor. Ese es el ambiente en el que las iglesias cristianas crecen. Ese es el ambiente en el que las iglesias cristianas maduran y se fortalecen, el temor de Dios. Las iglesias solo son edificadas cuando individual y colectivamente sus miembros andan en el temor del Señor. En 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 nos dice el apóstol Pablo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios es el combustible necesario para crecer en santidad. Y de hecho, en cierto modo, ese texto de 2 Corintios explica el comentario que hace Lucas en Hechos acerca de las iglesias. ¿Por qué eran edificadas las iglesias de Judea, Galilea y Samaria? Porque los creyentes allí tenían temor de Dios y ese temor los movía a perseguir la santidad. El temor de Dios nos mueve a una conducta irreprensible, aún en el cumplimiento de nuestros deberes y responsabilidades cotidianas. Hablando a los siervos en Colosenses capítulo 3, en el versículo 22, Pablo los exhorta a obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Siervos, ¿cómo deben ustedes realizar sus labores? Temiendo a Dios. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 28, se nos exhorta a servir y agradar a Dios, agradándole con temor y reverencia. Así que la edificación de los santos, el crecimiento en santidad, la responsabilidad en el cumplimiento de nuestras labores, el servir y agradar a Dios, todo eso requiere que crezcamos en el temor de Dios. Es por eso que el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.
Así debe ser nuestro andar diario, no solo cuando estamos aquí en la iglesia, no solo cuando estamos en el devocional familiar o personal. Dice Pedro, conducíos en temor todo el tiempo. Todos estos textos hacen honor a la promesa que encontramos en Jeremías capítulo 32, versículo 39. Los creyentes del nuevo pacto se caracterizan por ser hombres y mujeres temerosos de Dios. Ahora bien, ¿qué es el temor de Dios? Cuando decimos que los creyentes del nuevo pacto se reconocen por ser temerosos de Dios, ¿qué es exactamente lo que queremos decir? ¿Es acaso que los creyentes viven todo el tiempo aterrorizados, pensando que Dios los va a castigar por esto y que Dios los va a castigar por aquello? Es de ese terror paralizante y esclavizante del que habla la Biblia cuando nos dice que los verdaderos hijos de Dios, aquellos que le invocan por Padre, viven en temor todo el tiempo de su peregrinación. Hermanos y amigos, ¿qué es el temor de Dios? Una de las mejores descripciones que he leído en toda mi vida, que no ha sido muy larga, pero lo que he podido ver hasta ahora, una de las mejores descripciones que he leído en toda mi vida acerca del temor de Dios, la encontré en el libro de Jerry Bridges titulado El gozo de temerle a Dios. Y ese título dice mucho. Un libro que recomiendo con todo mi corazón, El gozo de temerle a Dios. No está tristemente en español, pero ya estamos tratando de ver cómo se pone en español. Pero no se trata de una descripción académica como la que encontramos en un diccionario. El temor de Dios es no. Se trata más bien de una parábola. Una parábola a través de la cual el autor intenta explicarnos la naturaleza de ese temor que constituye el corazón, la esencia, la raíz de la verdadera piedad y santidad. Nuestro Señor Jesucristo hizo uso de parábolas en muchas ocasiones para transmitir sus enseñanzas, dando así una expresión concreta, vívida, a conceptos que de otro modo podrían resultarnos abstractos y difíciles de entender. Las parábolas son historias ficticias pero probables, hubiesen podido ocurrir. En las parábolas los árboles no hablan, eso son alegorías, no. La parábola es una historia ficticia pero probable a través de la cual se transmite una enseñanza espiritual. Por ejemplo, para hablarnos de la importancia del perdón, en Mateo capítulo 18, el Señor nos cuenta la historia de un siervo inmisericordia, a quien el rey le perdona una deuda enorme, probablemente una deuda, si lo calculáramos al precio de la moneda actual, de unos 12 millones de dólares. Pero al salir de la presencia del rey, se encuentra con alguien que le debe unos 100 pesos, una suma insignificante de dinero y más en comparación con la deuda que se le acaba de perdonar. Este le pide al hombre que le perdone la deuda, pero este hombre malvado se niega a hacerlo a pesar del beneficio que acaba de recibir de la mano del rey. Esa historia transmite la enseñanza de Cristo sobre el perdón en una forma sencilla, en una forma que todos pueden entender, pero al mismo tiempo con fuerza y eficacia. Esa es la utilidad de las parábolas. Pues ahora, hermanos y amigos, quisiera valerme de esta parábola para explicar el concepto del temor de Dios en una forma que todos aquí puedan comprenderlo. Jerry Bridges nos dice lo siguiente en su libro. Esta historia comenzó hace años atrás, cuando Butch McGregor tenía solo 18 años. Estaba parado, temblando, mientras el instructor militar le gritaba en su cara, llamándole estúpido, imbécil y unos cuantos términos abusivos más. Butch no había hecho nada realmente serio, solamente que se había salido del paso del resto de su batallón cuando marchaban por el campo de entrenamiento, pero la más ligera infracción, el más insignificante error, podía costarle a Butch 50 push-ups o 10 vueltas alrededor del campo de entrenamiento con toda la armadura de combate a cuesta. Solamente unos días antes, él estaba parado en atención,
manteniendo su rifle derecho enfrente de su pecho hasta que sus brazos no soportaban más, mientras el instructor se lo comía por ser tan apocado. Por supuesto, esto no era lo que Butch tenía en mente cuando habló con el sargento reclutador justo después de haberse graduado de secundaria. Él había oído que la Marina estaba buscando unos cuantos hombres buenos, y con 6 pies, 2 pulgadas y 200 libras de músculo sólido, él pensó que calificaba. Lo que Butch no esperaba era cuánto abuso mental y emocional experimentaría en el entrenamiento básico. No estaba preparado para la intimidación verbal y la humillación delante de sus compañeros reclutas. Él era 4 pulgadas más alto y 40 libras más pesado que el sargento que ahora le gritaba. Pero no se atrevía a mover un músculo, ni siquiera a pestañear. Un humilde "sí señor" o "no señor" era la única respuesta aceptable. Así es la vida en el campo de entrenamiento de la Marina de Guerra, donde los instructores militares, sin misericordia, tratan de moldear a indisciplinados jóvenes americanos para hacerlos hombres y mujeres que obedecen órdenes sin titubeos o cuestionamiento, un rasgo indispensable en la vida del combate. El nuevo recluta aprende rápidamente a pararse con terror ante este hombre que tiene tal autoridad y poder. Butch no era ningún tonto. Pronto aprendió a respetar la autoridad y a obedecer rápida y correctamente los mandatos. Casi al final de su entrenamiento básico, ya estaba disfrutando el reto de esa vida ruda y disciplinada. Entonces sucedió algo completamente fuera de lo ordinario. Algo que normalmente no ocurre durante el entrenamiento básico. El comandante general, un oficial llamado Collins, decidió llevar a cabo una inspección de todos los batallones que estaban por finalizar su entrenamiento. Un cierto pandemonium disciplinado, en buen dominicano, un alboroto, un desbarajuste disciplinado, se desató dentro de los instructores militares. Los estándares fueron llevados al más alto extremo, los rifles limpiados meticulosamente, las botas lustradas hasta brillar como espejos, las barracas fueron bien limpiadas y las camas fuertemente hechas. Cuando el general Collins, el comandante general, y su séquito entraron en las barracas, Butch estaba rigurosamente parado en atención. La confianza que había obtenido mientras se ajustaba a la vida de la Marina prontamente se desvaneció cuando el general pasaba delante de él, mirándolo cuidadosamente con ojos fríos de acero, y le hizo una pregunta. La boca de Butch estaba seca como un algodón mientras buscaba cómo responder respetuosamente. Él experimentó un profundo sentido de terror, mientras él, un humilde recluta, estaba parado en la presencia de este general del cuerpo de la Marina. Después del entrenamiento básico, Butch fue asignado a un centro común divisional, donde pronto fue reconocido como un hábil y responsable chofer, y fue galardonado con una promoción a cabo. Ya no era un recluta, ahora es cabo. Mientras tanto, el general Collins, aquel que hizo la inspección, fue promovido a mayor general y llegó a ser el oficial comandante de la división en la que estaba Butch. Pero luego Butch McGregor, por su reputación, Butch eventualmente fue seleccionado para ser el chofer del general Collins. Butch tenía emociones mixtas acerca de su nueva asignación. Gozaba la confianza que habían depositado en él, pero por el otro lado se acordaba de esos ojos fríos de acero en el día de la inspección en el campo de entrenamiento. Otra vez el terror se apoderó de él mientras se reportaba sus deberes el primer día. Ahora Butch, convertido en el sargento McGregor porque lo habían promovido, pronto descubrió que detrás de esos ojos de acero había un general sensato y justo. Mientras escuchaba las conversaciones del general con los otros oficiales, porque era su chofer, Butch se sorprendía frecuentemente de la evidente sabiduría y destreza militar del general. También notó la elevada moral y el espíritu de equipo que el general impartía en la división completa.
Su admiración por el general aumentó y su aspecto dominante, el aspecto dominante de Collins, dejó de ser un motivo de terror para venir a ser un motivo de respeto y de admiración. Finalmente, o fácilmente podía imaginarse Butch que el general Collins llegaría a ser algún día comandante de todo el cuerpo de marina. Por supuesto, Butch siempre había mostrado respeto hacia el general. Era totalmente esencial para su trabajo que mostrara respeto, pero ahora sentía admiración. Genuinamente admiraba al general, tanto por su carácter personal como por su liderazgo militar. En el curso del tiempo, se desató la guerra, y la división de Butch fue enviada a ultramar. Como chofer del general, Butch nunca estuvo realmente envuelto en verdadero combate, pero a menudo viajaban por territorio peligroso. Un día, el carro chocó con una mina terrestre. El general Collins fue disparado del carro y seriamente herido cuando su cuerpo cayó al suelo. Butch, mientras tanto, permanecía atrapado en el asiento delantero del vehículo en llamas. A pesar de las propias heridas del general, y aún a riesgo de su propia vida, logró sacar a Butch del carro y ponerlo a salvo. Ambos hombres fueron evacuados rápidamente al hospital de batalla. El general Collins pronto se recobró lo suficiente para reasumir sus deberes, pero Butch permaneció en el hospital por semanas. Pero aún con las presiones de comandar una división en batalla, el general pasaba a menudo a ver a Butch y saber cómo iba progresando. Butch estaba sorprendido de la obvia preocupación del general, pero lo que realmente le sorprendía era darse cuenta que en la escena del accidente el general literalmente había expuesto su vida por salvarle. Mientras permanecía en cama por semanas, Butch recordaba a menudo el día que el general Collins le había salvado de una muerte violenta, y las visitas continuas del general le hizo darse cuenta que su rescate no había sido un simple acto momentáneo de heroísmo, sino que fue impulsado por una preocupación genuina del general por él. Butch se preguntaba por qué un general en comando de una división en combate arriesgó su vida para salvar a un simple sargento. Él podía comprender fácilmente el que un soldado marino expusiera su vida por su compañero en batalla, pero un general por un sargento, ¿cómo podía suceder esto? Lentamente llegó a la conclusión de que a pesar de la vasta diferencia en rango, el general le amaba genuinamente. Ahora, además de su sentido de sorpresa, respeto y admiración, Butch empezó a experimentar amor y gratitud hacia el general y anhelaba el día en que pudiera volver a ser su chofer. Hizo la determinación de que sería el mejor chofer que pudiera tener un general de la Marina. Pero también se dio cuenta de que no importaba cuánto se amaran el general y él, nunca serían panas. Siempre sería una relación de sí señor, no señor. Y esa era la manera como querrían relacionarse tanto el uno como el otro. Hermano, yo espero que esta historia haya sido iluminadora para explicar la compleja mezcla de emociones encerrada en eso que la Biblia llama el temor de Dios. Noten el proceso que vivió el personaje central de nuestra historia. Este recluta llamado Butch McGregor comenzó experimentando un verdadero terror cuando se paraba delante de ese instructor inmisericordia que a pesar de que a la menor falta de indisciplina o de cualquier cosa podía castigarlo y humillarlo severamente delante de sus compañeros. Pero su relación con el general fue muy distinta. El día de la inspección sí experimentó un sentido de temor aún más profundo del temor que tenía por el instructor, pero no porque este general le tratara con crueldad, porque él ni siquiera lo conocía, sino por el hecho de que estaba delante de un oficial cuyo rango era muy superior.
superior incluso que al instructor que lo había entrenado. Pero luego vemos que Butch McGregor tiene la oportunidad de relacionarse cotidianamente con el general. Y ahora comienza a observar tanto su carácter personal como sus habilidades evidentes de liderazgo, y eso ahora lo lleva a experimentar un tipo distinto de temor. El temor que es producido por el respeto y la admiración. Ese respeto y esa admiración guardaban a este recluta de no extralimitarse en su familiaridad con el general. Había confianza entre ellos, había cordialidad, pero siempre recordando la diferencia en rango entre uno y otro. Y finalmente ocurre el rescate del carro en llamas. El general arriesga su vida para salvar a este sargento. Y luego se involucra personalmente en el proceso de su recuperación. Y esto añade otro ingrediente a la relación entre ellos. Ahora había un vínculo de amor, había un vínculo de gratitud que movía a Butch a poner todo su empeño en trabajar para beneficio y agrado del general. ¿Ven la secuencia, hermanos? ¿Ven la secuencia? Primero temor al rango. Luego respeto y admiración por su carácter, sabiduría, liderazgo, finalmente amor y gratitud por todo lo que este hombre estuvo dispuesto a arriesgar por él. Y es la mezcla de todas esas emociones juntas lo que constituye aquello que la Biblia llama el temor de Dios. Es la mezcla de todas esas actitudes juntas. Es una mezcla de temor reverente, veneración, admiración, devoción, amor, gratitud, todo eso dirigido a Dios. Ahora, hermanos, debo decir que todos los hombres, creyentes o incrédulos, deberían tener temor de Dios. De hecho, como miembros que somos de una raza caída, todos los hombres deberían tener miedo de Dios. El miedo que debe sentir un reo culpable ante la presencia de su juez. El Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Témanle a ese, dice Cristo. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, dice la Escritura en Génesis capítulo 3, versículo 10, que tuvo miedo. Y ese miedo no era solo comprensible, sino perfectamente apropiado. Adán había traspasado el límite impuesto por Dios y ahora no se encontraba en una situación segura. Él sabía que el juicio de Dios podía caer sobre él en cualquier momento y tuvo miedo. No sentir miedo de Dios cuando hay razones para sentir miedo, es un síntoma inequívoco de impiedad. Es un síntoma inequívoco de impiedad. En Romanos capítulo 3 el apóstol Pablo describe el proceso de degradación en el que ha caído la raza humana por su pecado y concluye su descripción. Pablo corona su descripción con estas palabras en Romanos capítulo 3, versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¡Qué terrible! ¿Han pecado contra el Rey soberano del universo? Algún día tendrán que presentarse delante de Él para dar cuenta por todo lo que han hecho y aún así no tienen temor. Viven como si nunca hubiesen de ser juzgados, como si no hubiese un Dios en los cielos, un juez justo que ha sido testigo ocular de todas las veces que han transgredido su ley. Viven como si no hubiese un día en el cual Dios juzgará los secretos de los hombres, dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 16. Esa falta de temor, esa falta de miedo es la raíz, la esencia misma de la impiedad. Ese temor de Dios, ese miedo de Dios, es indispensable para que los pecadores se vuelvan de sus pecados, para que los pecadores se vuelvan a Cristo en arrepentimiento y fe. Es por eso, hermanos, que tomamos la ley de Dios como el punto de partida para predicar el Evangelio. Porque la ley es el instrumento que Dios usa para revelar al hombre su pecado y la condenación que pesa sobre ellos como transgresores. Esa es la tesis de Pablo en Romanos capítulo 3.
Por favor, vayan conmigo un momento allí, Romanos capítulo 3. Por favor, vayan conmigo un momento allí, Romanos capítulo 3. Luego de declarar en el versículo 18 que los impíos no tienen temor de Dios, noten lo que sigue diciendo Pablo, los versículos 19 al 20. Vamos a leer desde el 18 para tomar la idea. Dice Pablo, no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No tienen temor de Dios, pero por medio de la ley adquieren conciencia de su pecado. Y es entonces cuando están preparados para escuchar las buenas noticias del Evangelio, que hay salvación para el pecador, no por guardar la ley, sino por confiar en Jesucristo por medio de la fe, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado, declarado justo delante de Dios por fe, sin las obras de la ley. Justificados gratuitamente por gracia, por fe, sin las obras de la ley. Y cuando el pecador comprende esta verdad, y cuando el pecador abraza la salvación provista por Cristo a través de la fe y el arrepentimiento, este hombre es entonces adoptado en la familia de Dios. Y ahora comienza a relacionarse con Él, ya no como con un juez, sino como un hijo se relaciona con su padre. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿qué sucede con este hombre a partir de entonces? Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay ese terror a la condenación. ¿Qué sucede ahora con este hombre? Comienza a ver a Dios con ligereza porque ahora es su padre y no su juez. De ninguna manera. Ahora sus ojos han sido abiertos y este hombre contempla a Dios desde una perspectiva que antes no tenía. Ahora se ha iniciado un proceso de conocer a Dios que no terminará nunca. Y en la misma medida en que él comprende la grandeza de Dios, su sabiduría, su santidad, justicia, poder, señorío, en la misma medida que él entiende lo que ese Dios tan grande estuvo dispuesto a hacer para salvarlo, en esa misma medida crece su temor reverente, su veneración, su devoción, su amor, su gratitud, su deseo de agradar y obedecer a Dios. En la relación del creyente con Dios hay una tensión saludable entre la confianza que debemos tenerle como nuestro Padre y el temor reverente que debemos experimentar ante un ser tan grande, tan santo y tan justo como nuestro Dios. Hermanos, esa tensión es saludable. Nos guardará de alejarnos de Dios con terror y espanto, pero también de relacionarnos con Él como si fuera un cualquiera. Como si fuera igual a nosotros, porque Dios no es igual a nosotros. El Señor manifiesta esa tensión en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eres mi Padre y me acerco con esa confianza, pero no olvido que estás en los cielos y que tu nombre es santo. Hay una tensión. En Romanos capítulo 11, versículo 22, el apóstol Pablo plantea esa misma tensión, pero con otras palabras. Pablo nos dice allí que los creyentes nunca deben perder de vista la bondad y la severidad de Dios. La bondad y la severidad de Dios. Algunos solo ven la bondad de Dios, pero pierden de vista su severidad. Por eso menosprecian la disciplina del Señor.
Por eso confunden la gracia con una licencia para vivir como mejor nos plazca. La Biblia dice que Dios está comprometido a hacernos santos, porque Él nos ama. El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Y cuidado, hermanos, con menospreciar la disciplina del Señor. En Corinto algunos hermanos recibieron esa disciplina de Dios por la forma irreverente y ligera que celebraban la cena del Señor. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, hay entre vosotros algunos que están enfermos y otros han muerto. La bondad y la severidad de Dios. Pero hay otros que solo ven la severidad de Dios y pierden de vista su bondad, y pierden de vista su misericordia, y pierden de vista el perdón que Él otorga compasiva y tiernamente cuando, arrepentidos de nuestros pecados, venimos a Él en aquellos momentos en que no nos hemos comportado como hijos obedientes. No, hermanos, hay perdón en Dios. Hay perdón, y gracias al Señor que hay perdón en Cristo. Hermanos, yo creo que en cada sermón que se predica en una iglesia, no en esta, en cualquier iglesia que se predique la palabra de Dios con fidelidad, hay porciones del sermón que van a tocar tu conciencia. Te vas a sentir que has faltado contra Dios. ¿Ustedes creen, hermanos, que es fácil para un predicador tomar la palabra de Dios y predicar acerca del temor de Dios? No, hermanos, eso no es fácil, y yo tengo que ampararme en la sangre de Jesucristo para predicar esto, porque yo sé que yo no temo a Dios como debería temerle. Y cuando se habla de un tema como este, en una forma u otra, todos nos sentimos cortos. Gracias a Dios, gloria a Dios por la sangre de Jesucristo. Tenemos que ver ambas cosas al mismo tiempo. Esforcémonos, amados hermanos, por adquirir y mantener una perspectiva balanceada de Dios. Hay dos fuerzas opuestas en el reino físico que no pueden existir la una sin la otra. La fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. Centrífuga, lo que se va del centro. La centrífuga empuja hacia afuera desde el centro de rotación, mientras la centrípeta empuja hacia el centro de la rotación. Por ejemplo, si usted toma una soga y le amarra en la punta a una piedra y le da vueltas a la piedra ejercerá una fuerza centrífuga sobre la soga, la va a alejar del centro de rotación, por eso la soga está tensa. Pero al mismo tiempo la soga está ejerciendo una fuerza centrípeta sobre la piedra y por eso no se va para arriba, sino que se mantiene girando alrededor del centro de rotación. Alguien sugiere que estas dos fuerzas del reino físico pueden ayudarnos a entender esa tensión del creyente en su relación con Dios. Digamos que la fuerza centrífuga representa aquellos atributos de Dios, tales como su santidad, su soberanía, su justicia, los cuales nos mueven a postrarnos humillados y temerosos ante Él por causa de nuestra indignidad, por causa de nuestra pequeñez. Esos atributos nos recuerdan lo distantes que estamos nosotros de Dios. Lo distante que estamos nosotros de Dios. Pero si nos quedamos solamente viendo esto, hermano, no nos acercaríamos a Dios. Pero allí está la fuerza centrípeta, el amor de Dios, su gracia, su misericordia, su cuidado tierno, todo aquello que nos invita a acercarnos y que de hecho nos atrae hacia Él con cuerdas de amor. Bien, hermanos, para ejercer un apropiado temor de Dios, debemos comprender ambas fuerzas y debemos responder adecuadamente a cada una de ellas. La madurez espiritual consiste en saber mantener ese balance. En eso consiste la madurez espiritual de un creyente, en saber mantener ese balance. Por eso Jeremías habla de un temor que nos mantiene cerca de Dios. Un temor que nos mantiene cerca de Dios. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Los seres humanos tendemos a alejarnos de todo aquello que nos cause temor.
En este caso es completamente distinto. El temor de Dios nos mantiene cerca de Él. Es un temor perfectamente compatible con el gozo, la alegría y el deleite que debemos experimentar. Hermanos, debemos experimentar ese gozo, esa alegría, ese deleite por tener en los cielos un Padre como nuestro Padre. Pero ese gozo, esa alegría, ese deleite es perfectamente compatible con el temor reverente que debemos tener al estar en la presencia de un Dios como nuestro Dios, santo, grande, justo, todopoderoso, lleno de gloria, lleno de poder. Ambas cosas, hermanos, al mismo tiempo. Ambas cosas al mismo tiempo. Temor reverente, gozo, alegría, veneración, devoción, todo mezclado en su justa proporción. Hermanos, ¿por qué no debemos tomar el nombre de Dios en vano? Porque el nombre de Dios lleva consigo la reputación, el honor, la gloria de Dios. Tomar su nombre a la ligera implica una visión inapropiada de quién es Dios, porque nuestro Dios es digno de ser temido. Juan nos dice en Apocalipsis 15, 3 al 4, que los santos en el cielo cantarán este cántico: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Los santos en el cielo, cuando estén en cuerpos glorificados, no pensarán que el temor de Dios que experimentaban en la tierra era infundado. Oye, pero mira si esto es diferente como yo había creído. Yo que me la pasé viviendo en temor todo el tiempo de mi peregrinación, y me di cuenta que no había necesidad de tener ningún temor de Dios. No, hermanos, los santos en el cielo confirmarán que es una locura no tener temor de Dios. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Cuando ellos vean la gloria de Dios, entenderán perfectamente que nosotros debíamos haber andado todo el tiempo de nuestra peregrinación en temor. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién cometerá la locura de no glorificar tu santo nombre? Hermanos, que Dios nos ayude a crecer cada día en el conocimiento de Dios, que Dios nos ayude a vivir conscientemente en su presencia. Porque es eso y no otra cosa lo que implica en un sentido práctico vivir en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. La conciencia de que estamos todo el tiempo ante los ojos de Dios. Como dice el salmista: Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? Y la palabra hebrea allí significa literalmente de ¿a dónde huiré de tu faz? Donde quiera que vaya, oh Señor, yo estoy delante de tu rostro. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si dijere, tal vez las tinieblas van a esconder lo que yo estoy haciendo, allí también estás tú, Señor, viendo no solo lo que yo estoy haciendo, viendo lo que estoy pensando, viendo la motivación de mi corazón. Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Saben, hermanos, lo que significa vivir en el temor de Dios? Vivir con esa conciencia. Vivir con esa conciencia. Estoy en la presencia de ese Dios. Y en cuanto a ti, mi amigo, que estás aquí en esta mañana, espero que este sermón despierte tu conciencia. Porque ese Dios al que los creyentes tenemos como Padre, y del cual ya no tenemos que huir con terror, no tenemos que huir con terror, hemos sido reconciliados con Él, no tenemos que huir atemorizados, llenos de miedo, no ese Dios tan grande es nuestro Padre. Pero mi amigo, ese Dios tan grande es tu juez, ese Dios tan grande es tu juez. Y cada día que pasa, tus pies se encaminan hacia su tribunal. Cualquier inconverso puede decir: ¿para dónde vas?
Diga con toda seguridad, para el tribunal de Dios. No sé cuándo, pero tus pies se encaminan con toda certeza hacia el tribunal de Dios, donde serás juzgado y condenado por causa de tus pecados. Pero mi amigo, eso no tiene que ser así. Eso no tiene que ser así. El Hijo de Dios vino al mundo para proveer salvación a pecadores como nosotros. El Hijo de Dios vivió una vida perfecta en la cruz, pagó la deuda de todos aquellos a quienes vino a salvar y ahora ofrece salvación perfecta y eterna, gratuitamente por gracia, por medio de la fe. Mi amigo, escúchame con atención. No abandones este lugar sumido en tu pecado. La misericordia de Dios está extendida para ti. La misericordia de Dios está extendida para ti. El Dios de los cielos te está brindando hoy una oportunidad. No la desprecies, porque podría ser la última. Podría ser la última. Y si no es la última, recuerda que ese desprecio que le hagas hoy le está añadiendo condenación a tu condenación. Estás dejando a Dios con las manos extendidas. Dios te está ofreciendo hoy gratuitamente por gracia su misericordia. Y sus manos están manchadas de la sangre de su Hijo. La sangre que tuvo que ser derramada para que Dios pudiera ahora ofrecerte salvación gratis. Y estás dejando la mano de Dios ensangrentada extendida hacia ti. Y le estás despreciando. Por amor a tu alma, mi amigo, vuélvete a Dios en arrepentimiento. Confiando únicamente en Cristo y en su justicia, y entonces, y solo entonces, tendrás derecho a llamarle Padre al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Mi amigo, no desprecies el don de Dios. No desprecies el don de Dios. Créeme. Esta puede ser la última oportunidad que Dios te está brindando. No añadas condenación a tu condenación. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos una vez más delante de tu presencia a darte las gracias por tu palabra. Señor, tú has dicho que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Padre, ahora te pedimos en el buen sentido, desenvaina tu espada, oh Señor, la espada de tu palabra, y traspasa el corazón de muchos que están aquí sumidos en su pecado. Oh Señor, ten misericordia de ellos. Padre, ábreles el entendimiento, para que ellos no desprecien, para que no cometan el sacrilegio tan grande de despreciar la salvación que tú has provisto en Cristo. Señor, ten misericordia. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.